con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buen día. Es un gusto para mí pues darles este mensaje y sobre todo pues que la gente conozca muchas cosas que son como misterio en la palabra de Dios, que a veces pasan inadvertidas a nuestra mente, a nuestro corazón, pero son muy importantes. Entonces yo voy a compartir hoy también, voy a continuar con el año Shemitah, porque es algo que tenemos que conocer todos, porque a veces estamos viendo algo que está pasando en un país y pensamos que es algo aislado a nosotros y todo tiene que ver con nosotros porque por algo estamos en ese lugar. Amado Padre, te damos gracias por este día, Señor. Yo te quiero agradecer con todas las fuerzas de mi corazón porque me has llamado, Señor, a un ministerio donde me has pues instado, Señor, a que yo escudriñe tu palabra para conocer misterios que vienen del reino, Señor, que a veces pasan inadvertidos para la mente humana. Te pido, Padre, que me des sabiduría y que le des un corazón pues abierto a mis hermanas, un corazón circuncidado, un oído circuncidado, para que puedan pues grabar lo que os estoy diciendo, Señor, porque es muy importante. Y que no seamos tan, ¿cómo decir?, como tan ignorantes cuando tengamos un sueño, cuando tengamos una advertencia de alguien, hasta de una empleada que nos puede decir algo que tenemos que prestarle atención. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que tengamos un oído atento y que sea nuestra alma despierta. En el nombre de Jesucristo, amén. Mis hermanos, hace una semana compartí que el año Shemitah quiere decir que es cuando Dios viene y hace una advertencia. O sea que a veces nosotros no la observamos. Por ejemplo, ahora en Guatemala están pasando acontecimientos así como algo extraño, ¿verdad? Entonces, el presidente para mí debería poner atención porque le están hablando. Le están hablando para que él corrija algo, para que él pues se dé cuenta de que algo quizá no está bien. Y por supuesto que no. Entonces debería él de fijarse en eso. Pero también la nación para poder orar para que haya paz en Guatemala. O sea que todo es como una señal que nos está dando Dios para que nos ubiquemos en lo que tenemos que hacer en este tiempo. Quizá usted preste atención a eso y no ora por Guatemala ni ora por el presidente. Pero cuando mira lo que está pasando debe de orar para que Dios le dé sabiduría, porque si él tiene sabiduría no va a cometer errores en su administración, porque hay que orar para que todos tengan sabiduría e inteligencia espiritual, que es totalmente diferente. Yo puedo ser una mujer que tenga inteligencia humana, pero no divina. Entonces, si no tengo una inteligencia divina, no percibo las cosas espirituales. Y lo que primero actúa en el mundo natural es algo espiritual. Lo voy a repetir. Si yo tengo una inteligencia humana porque digo, ay, mi papá era muy inteligente, mi abuelo era muy inteligente, mi madre era muy inteligente, es una inteligencia humana. Pero lo importante toda la vida es tener una inteligencia espiritual y una sabiduría espiritual. Porque cuando somos así, discernimos los tiempos, discernimos lo que está pasando. Vamos a leer ahí Primera de Reyes capítulo 3 para que miremos que Salomón le pidió eso a Dios. Y Salomón, si usted lo lee en el hebreo, Shalomón, está hablando del nombre de Dios, Shem, o sea, del nombre importante de Dios. Entonces, que él era portador del nombre, porque era un hombre que significaba Shalom, su nombre, o sea, que paz. Entonces, vamos a ver aquí cómo vamos a entender esto. Segunda de Reyes o Primera de Reyes, creo que es capítulo 3. Sí. Primera Reyes 3:5. Y se le apareció Dios a Salomón en Gabaón una noche. Pero quiero que leas desde el inicio, porque ahí a veces nosotros, por ejemplo, no tenemos conciencia de que es importante darle a Dios para tener una... Fíjese, pues le voy a comentar algo que también los hebreos comentan a nivel sod, que le llaman a nivel como profundo, a nivel secreto, que es un misterio. Por eso es que un buen judío sabe que cuando tiene un problema, primero que tiene que hacer es darle a Dios. Darle una parte más a Dios y ayudar a gente necesitada. Entonces, fíjese pues, el Salomón estaba gobernando y él quería que hubiera paz como su nombre lo indica. Entonces, cuando él miraba, le advertía a Dios de algo que podía pasar o él lo sabía, entonces él ofrecía ofrendas a Dios, bastantes ofrendas.
Entonces era natural que Dios, no es que lo vio a Dios así, sino que Dios le habló. Ya vio, Dios le habló a su corazón, o le dijo, Salomón, ¿qué quieres que te dé? Fue como producto de esas ofrendas, o sea, como producto de haber hecho lo correcto en su vida. Entonces a veces lo estamos meditando, pero tenemos que también darle a Dios para que nos pueda advertir, porque los hebreos tienen este concepto, que cuando usted le da a Dios, Dios le ayuda a usted para guiándolo pues, sobre su empresa. Se constituye Dios como el socio silencioso, que no es que aparezca en su vida, sino que usted empieza a sentir como una inspiración de Dios, como que piensa que podía poner una empresa, como que podía hacer algo así para el Señor. Entonces yo lo he vivido, mis hermanos, cuando, por ejemplo, fíjese que a mí me daba pánico hablar en público. Entonces cuando iba a recibir el curso, mire, lo pensaba para ir porque sentía que el corazón se me salía. Era una cosa horrible, pero Satanás me había metido ese miedo para que yo no predicara la palabra. Y me estaban dando mensajes que yo tenía un llamado para predicar. Yo decía, es que si supieran que yo tengo tanto miedo de hablar en público. Entonces, pero yo empecé a darle mucho así ofrendas a Dios porque Él me habló una vez de algo que tenía que hacer. Entonces empecé a darle ofrenda y me di cuenta, mis hermanos, cómo fue que súbitamente se me quitó el miedo. Pero mire, así como que me dijo, sabes que tienes que hacer tal cosa. Y mire, tú tienes autoridad sobre ese enano que se llama temor. Me recordé de una enseñanza de un varón que tenía pánico. Y entonces él oyó la voz de Dios. Y le dijo pues que él podía vencer a ese enano que se llamaba miedo, que lo aplastara y que literalmente lo hiciera. Entonces me recordé de eso porque estaba en el curso de Del Carne. Entonces vengo yo y decidí, mis hermanos, hacer eso. Y mire, se me fue el miedo, ¿ya? Entonces, así es como Dios actúa, que no es que me diga, Maite, mira, tenés que hacer eso, sino que me recordó un libro que yo había leído, que me dieron en Del Carne, y que ahí estaba este varón que tenía que hablar en público y tenía pánico. Y cuando vio al público así que había por el ojo de la llave, sintió que se le revolvía el estómago, que se estaba asfixiando. Entonces le dijo una voz a él, pero ¿cómo es eso? Que tú tienes miedo a un enano te ha llamado miedo y temor, aplástalo. Ah, pues hazlo. Entonces no era nada más que decía yo lo aplasto, sino que hacer como que yo lo aplastaba. Entonces yo hice lo mismo y mire, se fue. Gracias a Dios. Y nunca más tuve miedo. Yo puedo enfrentarme a un público de miles y no siento nada. Siento como una emoción al ver tanta gente. Me da gusto verles, al hacer el contacto visual con ellos. O sea que así es como Dios nos habla. Entonces yo entiendo a Salomón que no es que apareció Dios en persona, sino que él le habló y le dijo, bueno, Salomón, estás haciendo estas ofrendas porque quieres algo que yo te dé. ¿Ya ve? Porque Dios siempre da algo cuando nosotros le damos a Dios. Y no es una mentira. Cuando a Abraham le daban una promesa, él luego levantaba un altar. Porque él quería que esa promesa como que Dios lo guiara para que esa promesa se cumpliera. Vea que es lindo entender eso. Entonces él sabía que si él ponía una ofrenda en el altar, iba a tener la guianza divina. Porque entonces los judíos dicen que es un estudio que yo tengo, que es porque Dios se vuelve nuestro socio silencioso. ¿Por qué? Porque nos va a guiar para que lleguemos a tener una empresa próspera, bendecida, a tomar decisiones correctas y que sea pues una decisión como bien centrada y dirigida hacia el éxito, a la prosperidad. Así es que yo le pido que usted aprenda eso, porque a veces tenemos para todo menos para Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es darle a Dios, porque cuando usted le da a ese socio, le da la gracia para que las puertas se le abran. Así es que en el nombre de Jesús espero que haya quedado claro este mensaje. Entonces vamos a ver aquí a Salomón porque es importante que él quería algo. Entonces él tenía que dar pues algo porque si usted siembra, entonces recibe. Y Dios lo dijo, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Y qué semilla es? Pues una palabra, quizá un consejo inspirado por Dios que usted dice, ay, cómo no había visto en este cuaderno, cómo no había buscado en este lugar, cómo no había ido a esta empresa. Es porque está guiándolo Dios y ahí consigue usted un contrato fenomenal. ¿Por qué? Porque fue guiado por Dios, pero Él quiere que usted siembre para que Él dé semilla al que siembra y pan al que come. Gloria a Dios. Y pan que es abundancia.
Primera Reyes 3:3. Mas Salomón amó a Dios andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. 5. Y se le apareció Dios a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Dios mío, tú me has puesto a mí. Fíjate que a mí me gusta mucho Salomón, porque al inicio de su vida, él reconocía que no era porque él se lo merecía. Y eso es algo que tenemos que entender. Yo no me merecía quizás ser una sierva de Dios, porque yo era una mujer pues ejecutiva, que me gustaba pues a trabajar en empresas, y fue la misericordia de Dios. Imagínense ahorita este tiempo, si yo no fuera sierva de Dios, no hubiera tenido la inteligencia para ahorrar. Fíjese, no se me hubiera ocurrido, porque yo siempre he ahorrado, porque mi padre me lo dijo siempre, que ahorrara, que no me gastara todo el dinero que yo ganaba. Pero la gente, mis hermanos, cuando no tiene esa guianza divina, todo se lo gasta, ¿ya? Entonces, gracias a Dios, pues ahora yo tengo cómo vivir, ¿ya? ¿Estamos entendiendo? Y yo le bendigo a Dios porque no malgastaba el dinero, porque la Biblia dice que no malgastemos el dinero, que el que lo malgasta, vienen las aves y se lo lleva. ¿Y quiénes son las aves? Pues puede ser gente aprovechada, gente que le dice a usted: mire, hermana, quiero que me haga mi súper, o fíjese que quiero que me llame. Entonces no tenemos que ser como muy sabios para saber dónde invertir. Primera Reyes 3:7. Ahora pues, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Sí. 9. Da pues a tu Fíjate siervo. que eso es lo que deberían de ser los presidentes. Debería de ser una persona que entra en eminencia a trabajar en cualquier lugar. Reconocer, mis hermanos, que necesita la ayuda de Dios. Pero la gente se cree como muy inteligente, como muy, pues, que conoce todo, que tiene mucho conocimiento. Mis hermanos, pues, yo digo que aparte la inteligencia como humana, y aparte la inteligencia espiritual. Por ejemplo, cuando Salomón le pidió eso, hay un tema que la gente da que se llama inteligencia emocional. Realmente la inteligencia emocional lo que consiste es una inteligencia espiritual, en que la gente sea compasiva y que reconozca por qué aquella persona actúa de esa manera, que no la juzgue por eso, sino que se ponga en sus zapatos. Y esa es la inteligencia emocional, conocer las emociones, saber que esa persona quizá tuvo una problemática de infancia o viene con muchas ataduras y que esa persona pues necesita ayuda. Entonces nosotros lo que hacemos es juzgar y no nos ponemos en sus zapatos, ver su historia para ver qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar. Entonces eso se llama inteligencia espiritual. Para mí no es emocional, sino que es espiritual, porque ya la compasión viene de parte de Dios y es una inteligencia que viene de lo alto, y una sabiduría de lo alto. Primera Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Cuando usted le pide a Dios sabiduría e inteligencia de parte de Él, entonces le da un corazón que entienda lo que está pasando, como que perciba la realidad, porque en Segunda de Crónicas dice: da a tu siervo pues sabiduría e inteligencia para discernir, ¿ve? O sea que el discernimiento no es una cosa natural, eso viene de parte de Dios. Entonces Salomón le pidió a Dios eso, para que nosotros pues podamos ver las advertencias que la vida nos hace, los sueños que la vida nos da. No correr con cualquier persona que me diga qué significa ese sueño, sino que
tener uno, pues, como decir, por ejemplo, yo tuve un sueño hace unos días, eran las 3:30 de la mañana aproximadamente. Entonces yo entendí qué era el mensaje que me estaba dando a mi Dios, porque vi a un siervo de Dios que me estaba mandando un mensaje, y él es un siervo muy reconocido en Guatemala. Entonces me dijo que esa era la misión que Dios me había dado y que yo la estaba cumpliendo muy bien. Entonces después apareció una señora y yo entendí por qué la señora me mostró lo que estaba haciendo, porque yo lo hice muchas veces. Y entonces como que dicen, Maite, ¿y qué pasó? Si tú sabías cómo actuar en el mundo espiritual cuando había un problema serio. Entonces, pero no, pues me refiero a la sanidad. Entonces era algo que yo hacía antes y la gente, aquí estaba hermana Martita cuando yo se lo comenté y me dijo, sí, porque usted en tal lugar que yo la conocí, eran unos milagros increíbles, porque yo actuaba así, ¿sí? Entonces vino esa ancianita, apareció, y era una anciana pequeñita, como que ya estaba encorvada por los años, y me dijo, mira, me dijo, y que si empezó a hacer lo que yo hacía. Entonces, para recordarme, entonces, mire, yo no puedo olvidar ese sueño. Tengo que actuar como consecuencia de lo que me advirtió Dios. Tengo que hacerlo. Entonces, si yo hubiera sido, ay, qué lindo que la señora, pues, cómo estaba haciendo, era para mí el mensaje. Entonces, si usted tiene sabiduría y tiene inteligencia espiritual, va a entender a la advertencia que Dios está haciendo. Va a ver ese presagio, mire, que Dios le hace. Aquí en Guatemala entonces, mis hermanos, tenemos que, pues, entender que ha faltado sabiduría para tomar decisiones. ¿Y quién tiene que orar por esa de sabiduría? El presidente, el vicepresidente, toda la gente que está en eminencia. Y nosotros como pueblo de Dios, pues pedirle a Dios que le dé sabiduría, ¿no? Sin importar que yo voté por fulano ni mengano, sino que simplemente Él está ahí. Hay que orar por Él para que Dios le dé sabiduría. Porque es como que Él entienda lo que debe de hacer. Entonces, mis hermanos, si no, van a seguir las cosas muy delicadas. Y estamos en un momento muy delicado en Guatemala, donde se está levantando mucha gente porque está inconforme. Entonces, ellos no tienen que verlo como una cosa así simple, sino que tienen que tomar en serio lo que está pasando. Eso se llama Shemitah. Nos está advirtiendo Dios algo, ¿bien? Que puede venir algo muy serio. Y si la gente solo empieza a juzgarlo a Él y empieza a criticar a todo lo que está pasando, tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios mucho porque es nuestro país, aquí vive nuestra familia. Entonces, como yo vivo en Barcelona, viven mis hijas y mis nietos, entonces yo tengo que orar por Barcelona. No tengo que decir, es problema de Barcelona, no. Yo sé que España, pues, viene con muchas, ¿cómo le llaman? Como ticún. Ellos, por lo que hicieron, pues, los españoles cuando llegaron a conquistar muchos países, y no lo descubrieron porque ya existía América. Entonces, estamos pues viendo que se pagan las consecuencias y se siguen pagando si la gente no entiende lo que tiene que hacer. Eso es lo que yo quiero decir en este momento, que si usted no entiende lo que está pasando en su casa, que mira a su esposo un poquito molesto, que mira a su esposo un poquito indiferente o a su mujer y usted lo ama o la ama, tiene que poner atención a eso. Mira a un hijo que está distraído, que ahora ya no quiere ir al colegio, que se mantiene encerrado en su cuarto, no tiene que pensar, ay, lo voy a llevar donde una psicóloga, no. Tiene que hablar con el hijo, porque le está advirtiendo Dios que ahí pasa algo, que tiene que ponerle atención a ese niño. No espere que él se ahorque. Mire, hay muchos jóvenes que se han matado porque no les ponen atención. Los miran como que es eso que tienen depresión, como que es eso que están así. No, hay algo que está pasando. Entonces, por favor, eso se llama Shemitah. Estamos despertando un Shemitah en nuestra familia, en nuestra nación. ¿Por qué? Porque no hemos hecho nada, ¿verdad? Yo insisto en eso y tenemos que actuar en estos momentos. Esa es la verdad de los Shemitah, que la gente no ha entendido. Estados Unidos no entendió cuando llegó pues el 9/11 y votó las Torres Gemelas, que estaban tipificando, por ejemplo, Europa y Estados Unidos, y estaban hablando de la economía del país, porque lo que tocan los Shemitas es la economía del país. Usted no pone atención a lo que está pasando en su vida, su economía se va a ver afectada, ¿no? Mucha gente yo he visto que se queda sin trabajo, sus empresas se vienen al piso, porque no ponen atención a las advertencias divinas. Mire, ese tema es precioso. Yo me enamoré de él cuando lo entendí, porque lo estudié en el año como 2000, cuando fue lo de las Torres Gemelas, yo empecé a entenderlo.
Primera Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Ya vio, para discernir. El discernimiento no viene de una forma natural. La gente supuestamente tiene discernimiento, pero ella se imagina, supone. Yo me imagino que aquí tal cosa. Esa es una suposición, puede ser hasta carnal y malintencionada. Pero cuando hay discernimiento, yo no me equivoco, porque viene de lo alto con la sabiduría de Dios y la inteligencia divina. Usted entiende lo que está pasando. Eso es lo que se llama discernir, entender por qué está pasando algo malo, entender y darle gracias a Dios cuando pase algo bueno, porque quiere decir que usted está actuando de una manera quizá congruente con lo que ordena Dios. Entonces, mis hermanos, yo quiero que dejarles este mensaje en su corazón realmente, porque necesito que usted pues mire las advertencias que la vida nos pone. Que mire, por ejemplo, lo que está pasando a su alrededor. Está pasando en Guatemala algo serio en estos momentos, en todo el mundo. Pongamos atención. Dios puede cambiarle la mente al que sea, ¿ve?, para que todo salga de una manera correcta y para que las cosas no se den como se había pues profetizado por muchas personas. Y fíjese que yo leí un mensaje de unas personas que son hebreas y sabe que decía que la gente cristiana tiene un problema, que todo lo demoniza, que todo lo sataniza. Y quizá hasta cierto punto pues ahí hay cosas que son ciertas. Tenemos que aprender a tener discernimiento. Cuando Mirna está aquí conmigo y sabe que no voy a mentir, cuando hablaron pues algunos siervos del año 2020, hablaban de todo positivo. Yo dije que no, que el año 2020 tenía que ver con la dualidad, porque es el número 2, y que cuando hay dualidad es lo que pasó en el huerto del Edén, cuando entró Satanás a operar y todo lo cambió. Mira, hasta un cambio de genética, hubo pues algo que Dios tuvo que tomar una decisión de sacarlos del huerto, porque no podían ellos estar ahí, ¿ya vio? Cuando la gente se dejó aconsejar por lo malo. Entonces, cuando hay dualidad, es como que operar a Satanás como a sus anchas, ¿no? Entonces yo lo advertí y dije que 20 y 20 eran 40, que hablaba pues de tiempo como de cuando la gente pues de crisis, así de mucho de crisis, pero así como le llaman, que la gente fue llevada cautiva 40 años, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que estaba pasando. Y hablé, mis hermanos, de que eso de 40 es algo como tribulación también. 70, ¿no? Porque 70 tiene un número que significa Sod. Hay un misterio ahí. Por ejemplo, el pueblo de Israel, especialmente la tribu de Judá, estuvo en el exilio, por ejemplo, en Babilonia 70 años. ¿Ya vio? ¿Por qué habla de 70 años? Porque si usted escudriña la palabra, ellos habían cometido un error. Por eso, para mí, me juzgue usted o no lo haga, lo tengo que decir. El error que había cometido Israel es que había algo de parte de Dios, que la tierra se sembraba 6 años y el séptimo se tenía que dejar sin sembrar. Pero ¿qué se tenía que hacer? Dejar la tierra descansar, y que si ese árbol daba frutos en ese año, no lo podía cortar el dueño. Tenía que dejarlo para que lo cortara la gente pobre, la gente necesitada, que si mandaba él a cortar eso lo tenía que regalar, a darle a la gente necesitada, o darle a Dios ofrendas, ¿ves? Eso es lo que tenía que hacer, no sembrarlo. Y Dios iba a hacer que el año siguiente iba a dar en forma sobrenatural ese terreno, que iba a haber sobreabundancia, fíjese, que iba quizá pues a dar el fruto de hasta 3 veces más, pero la gente no lo llevó a cabo, y era una orden que habían recibido esa tribu, o sea pues Israel. Entonces las otras 10 tribus pues no regresaron a Jerusalén, sino que se dispersaron, que somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenemos que corregir eso, porque nos dispersamos en vez de regresar a Israel. En cambio, la tribu de Judá sí regresó, pero ella, si no advierten eso que pasó de los 70 años, que por eso estuvieron cautivas en Babilonia, estuvieron cautivos en Babilonia. La cautividad es que usted no tiene decisiones. Espiritualmente, la gente cautiva es como que actuar en automático, porque no tiene decisiones. Usted tiene libre albedrío, no. Cuando está cautivo, no. Hay gente cautiva del pecado, hay gente cautiva de la droga, hay gente cautiva por una mujer, por un hombre, y no tiene decisión. Es como que su alma estuviera fragmentada, ¿no? Es algo muy serio. Entonces, el alma de Dios pues tiene que ser restaurada de los pues, israelitas, que sería pues las otras 10 tribus.
Entonces, mis hermanos, esa fue la verdad. ¿Qué habían hecho? Pues no obedecer la orden de Dios. Y lo habían hecho ¿por cuántos? Por 7 shemitas. ¿Ya vio? 7 por 7, 49. Y estuvieron ellos 70 años en el exilio. O sea que tenemos que aprender a darle a Dios y a darle al necesitado. ¿Estamos entendiendo? Es una cuestión que no voy a decidir yo si no lo hago. Es algo que sí tengo que hacerlo. Yo en lo personal pienso que sí he hecho bastante sedacá. Le he dado a Dios y le he dado pues a gente necesitada que Dios me pone en mi corazón. A veces no, ni siquiera pienso si se lo merece o no se lo merece, sino que yo miro la necesidad urgente de esa persona muy seria y entonces quiero suplirla, ¿no? Gracias a Dios y gracias a Dios a todo eso, pues mis hijas están bien en Barcelona, no fueron alcanzadas con problemas en esa pandemia. Dios me dio este año un nieto muy, muy lleno de gracia, gracias a Dios. Así, mis hermanos, que yo quiero que entienda ese tema porque es muy relevante, sobre todo que usted aprenda a vivir en el ahora, que se esté dando cuenta de lo que está pasando ahora, no en el pasado. Ay, es que hace tiempo, cuando mi abuelita no, mira en el ahora, para ver qué es lo que está pasando ahora y actúe en el ahora, porque si no, pues el pasado no va a ser muy bueno, el futuro. Así es que le digo con todo mi corazón, vamos a terminar de leer eso. Primera Reyes 3:9. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Yo quiero decir a alguna persona que tiene una empresa o que quiere iniciar una empresa o quiere iniciar un proyecto, que le pida ayuda a Dios de rodillas. Por favor, pídale ayuda a Dios de rodillas, hermano. Dígale a Dios, mire, y sobre todo, prométale darle a Dios. Pero dígale que no le va a fallar. Que usted, otra cosa que hace la gente cuando tiene necesidades, pues no da porque tiene que cubrir sus necesidades. Sabe que la Biblia nos enseña que primero le demos a Dios y Él va a suplir para que usted lo pueda tener para todas sus necesidades. Así como lo hizo con la viuda, que llegó ahí Elías o Eliseo, creo que fue, y le dijo, es que no tengo solo esta torta que me voy a comer, pues dámela a mí primero. Porque primero se le da a Dios, ¿ya? Y después, pues, Dios viene y hace su parte. Y eso es lo que la gente no cree, tiene miedo. Es que no tengo cómo voy a dar, pues es por eso tiene que dar, porque no tiene, ¿verdad? Ver de dónde saca para darle a Dios. Primera Reyes 3:10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios. Sí, porque le pidió ayuda a Dios, reconoció que él le hacía falta la presencia de Dios, que le hacía falta el consejo divino. Entonces él le agradó que Salomón pidiera eso. También le agradó que en vez de pedirle, ay Señor, quiero que me des un carro, quiero que me des una empresa exitosa, quiero que me des una mujer excelente, quiero que me des un hijo sabio, no. Le pidió a Dios que le diera sabiduría e inteligencia para tener un corazón entendido y para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces a Dios le agradó eso porque él lo que quería era ser un rey que no cometiera pues injusticias con el pueblo de Dios, ¿ve? Porque viene aquí a consultarme y yo quiero ser correcto. Eso fue lo que le quiso decir Salomón a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? A él le agradó porque no estaba pidiendo nada para él, sino que para los demás. Y le dio lo que no le pidió y le dio ¿qué? Honores y gloria y riquezas. Fíjese lo que dio Dios. Entonces la gente no entiende esos temas y le cuesta entenderlos porque como se ha metido ahí el dinero de dar, le cuesta. Primera Reyes 3:11. Y le dijo Dios, porque has pedido esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, Sí. ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti. Fíjate que la gente pide a Dios que le dé, pues que gane un juicio. En vez de decirle, Señor, dame sabiduría para que yo acepte cualquier cosa que pueda pasar. Y te pido, Padre, que se haga lo correcto en ese tribunal. ¿Ya vio? No, la gente, ay Señor, que no vaya a ganar que no vaya a ganarme el juicio, que no vaya a... Mire, tú estás pidiendo para él, no para ayudar a alguien que quizá necesita eso. Entonces, mis hermanos, yo quiero que por favor usted entienda esos mensajes porque a mí me han despertado el alma, ¿ves? Y eso fue lo que me dijo ese siervo que me apareció en el sueño, que mi misión era esa y que la he cumplido muy bien y que mi Padre estaba agradado de mí. Yo le agradezco a Dios por ese sueño que tuve, porque era un siervo que yo lo conozco y él pues le gusta la revelación. Entonces me lo dijo así claro,
me mandó un mensaje, me mandó un papel, recuerdo el papel cómo era, que hasta tenía un adorno en la parte de arriba, como que le hizo un adorno así, y me lo mandó, y el mensaje era muy claro con letra grande, fíjese. Y además, pues, me dijo otras cosas, y en eso pasé a otro compartimiento y esta vez anciana. Entonces me dijo, qué bueno que estás aquí. Y empezó pues a hacer las cosas y me dijo, eso lo haces tú. Yo solo me le quedé viendo, sí, le dije, ¿y qué pasó? ¿Verdad? Entonces estamos entendiendo que Dios me está dando un mensaje categórico y claro. 11. Ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, Así es. riquezas y gloria, Sí. de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Fíjense, mis hermanos, que qué hermoso lo que Dios le dio a Salomón, ¿ves? Le dio, mire, lo que él no le estaba ni pidiendo. Por eso Salomón fue un hombre tan lleno de gloria, porque había hecho primero a la gente. Ay, qué lindo que a Salomón le dio Señor sabiduría. Leo los proverbios, qué hermoso cuando leo Eclesiastés, cuando leo pues tanto libro. Qué hermoso lo que Dios le dio a él, pero no fue así. No fue así, mis hermanos, sino que le dio porque él primero le dio a Dios. Primero le dio a Dios, entonces Dios le tuvo que dar eso. Y la petición fue muy sabia de Salomón. ¿La vio? Tenía mucha sabiduría porque le pidió ayuda, reconoció que no podía hacer las cosas él solo sin la ayuda de Dios. Y la mayoría creemos que lo podemos hacer todo sin la ayuda de Dios. Yo cuando voy a predicar le pongo en las manos a Dios este día todo lo que voy a decir y le digo que me inspire. Que si yo no lo puse aquí, que me lo inspire para que yo sea de un mensaje que la gente necesita escuchar porque estamos en tiempos difíciles. Sí, entonces, o sea que mis hermanos, pues Dios le dio todo, le dio riquezas, honores y gloria. Entonces le dio esplendor como nadie lo había tenido. Entonces ahora quiero que leamos algunas cosas de Daniel para que observemos que siempre, mire, yo le puedo dar un montón de citas bíblicas donde habla de 7 años. Siempre era 7 años, porque es el tiempo que da Dios. Ahora le voy a explicar eso. ¿Por qué Dios le da 7 años, pues como de un lapso? Porque en este plano físico existe lo que le llaman tiempo y espacio. Nos da un tiempo de 7 años, 7 semanas, 7 décadas, todo para que usted pueda corregir. Si no corrige ya viene pues el juicio, ¿no? Y Dios nos da, por ejemplo, a veces viene y dice, bueno, Maite hizo esto malo. Le voy a dar 7 semanas para que se arrepienta, le voy a dar 7 días, le voy a dar 7 horas para que tenga tiempo. Si yo viviera, mis hermanos, en el mundo espiritual, no vivo esa ley, ¿ya veo? No vivo esa ley semita, ya usted se da cuenta, porque yo tendría la sabiduría y la inteligencia para discernir lo que debo de hacer en el momento preciso. Entonces tenemos que aprender también eso, que si yo vengo y me busco mucho a Dios, le oro a Dios, pues estoy con Él y le amo con todo mi corazón, entonces no voy a vivir esos tiempos semita, ¿no? De que venga pues malo, van a venir tiempos muy buenos a mi vida. Yo tengo ya años de pasar muy buenos tiempos, ¿ya vio? Entonces miro que pues todo como que me saliera muy bien y yo le digo a Dios, Señor, permíteme advertir rápido cuando algo esté mal, que yo lo pueda ver rápido. Hasta una caída me está hablando el Señor de qué está pasando, ¿no? Entonces yo le ruego a Dios que me diga que me dé sabiduría para entender qué debo de hacer. Si vamos a ver en Daniel capítulo 4, creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, Daniel 4. Daniel 4, del 4 al 18. Daniel 4:4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones. Sí, yo creo que ese ya lo leímos. Ya lo leímos cuando hablé, pues, mis hermanos, que cuando usted tenga un sueño, que sea el sueño que tenga, yo le sugiero, hermana, que no busque a nadie, hermano también, sino que vaya con un siervo que le pueda discernir ese sueño. Porque a veces nosotros vamos con una gente, ay, fíjate que soñé que me iba en un río todo revuelto, ay, vas a tener problemas, te van a meter en chismes, y a veces no es eso, ¿sí?
Quizá Dios le está hablando a usted que tiene que buscar pues aguas limpias, porque tiene que buscar, porque no es lo mismo que yo me bañe, que busque aguas limpias. Todo en la Biblia tiene un significado espiritual. Las aguas están hablando, mis hermanos, de, por ejemplo, la palabra de Dios, que busque una palabra sana, una doctrina sana, que busque gente que me va a ayudar en mi crecimiento espiritual. Entonces el agua es la palabra de Dios. Entonces me puede decir, mira, estás metida en una turbulencia que te has hasta confundido. Tienes que buscar la palabra sana, la palabra de Dios. Habla con Dios, acércate más a Dios. Entonces, pero todo lo mira, ay, que miré que me perseguía una serpiente y era re grandota. ¡Ah! Los enemigos te van a perseguir, mire, porque la gente así es, tiene un concepto ancestral de algo y empieza pues a imaginarse que eso sí. Y va a contar a la gente lo que la otra le contó. Ya se formaron varias personas pensando que usted un enemigo le va a perseguir. Y en la palabra, en los misterios de la Torah, una serpiente le está hablando de riqueza. Fíjese, mire, totalmente algo distinto, ¿se da cuenta? Entonces tenemos que aprender eso, mis hermanos, no ir con cualquier persona a preguntarle qué significa. Ay, fíjense se me cayó un diente. Ay, se va a morir alguien, mire, porque como yo pues estuve en colegios internos y miraba las patojas. Ay, fíjate que soñé que se me cayó. Ay, de seguro es un diente, es un pariente muy cercano porque fue el de... Gracias a Dios que nunca soñé que se me caía ningún diente, sino que yo soñaba la verdad. Así es, mis hermanos, que tenemos que aprender a no ir con cualquier persona para que nos diga qué significa ese sueño. Busque gente sabia, entendida, así como Dios buscó, por ejemplo, como Nabucodonosor buscó a Daniel, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? El administrador de Egipto, ¿cómo le llaman ese? Buscó a José, porque José le iba a dar una respuesta correcta. Porque cuando es un sueño espiritual, no podemos buscar cualquier gente, porque le va a dar un sueño carnal que no tiene nada que ver con lo que usted soñó. Y él sí le va a explicar realmente. El faraón no dijo, pues que vaya llamó a los magos y no le pudieron resolver el problema, porque ellos no saben eso, ¿no? Ellos no entienden nada de eso. Entonces tenemos que ir con la persona correcta para que nos dé una como nos enseñe espiritualmente. Entonces vamos a leer mejor otra cita para que miremos. Vamos a leer aquí Génesis 41, de 17 en adelante, para que vea que siempre se repite el 7, porque el 7 es un número que tiene que ver con Shemitah, que si yo advierto bien lo que me quiere hablar Dios, va a cambiar todo, pero si no lo advierto voy a tener problemas. Génesis 41, 7. 17. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Fíjate, Faraón llamó a José, porque el copero el que regresó con él a trabajar, le comentó que Daniel le había descifrado un sueño estando en prisión. Entonces él por eso lo mandó a llamar, porque sabía que él sí le iba a dar una respuesta correcta, porque él había advertido, de igual que el otro señor, que en ellos mora el espíritu de los dioses santos, o sea, el Espíritu Santo moraba en ellos. Génesis 41, 17. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, y que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto. Mis hermanos, por favor, quiero que le ponga atención a ese sueño porque es bien clave. Y fíjese que a veces somos siervos de Dios, somos pastores y damos una definición, como le digo, de un año y lo que tenemos que ir es la gematría, entender la gematría hebrea porque esa es la que nos habla bien claro. Entonces no es que yo vaya pues a decir una mentira, sino que voy a decir la verdad. Entonces tenemos que aprender, mis hermanos, a ir a la gematría porque la gematría nos habla muy claro. El 2 significa dualidad, el 20 pues significa una letra que se llama Kaf, ¿eh? Entonces había que definir qué significa esa letra. Yo hablé de ella, hablé bastante, ¿ve? Que se iba a mover el trono de Dios, que iba a haber una presencia, que podía pasar algo glorioso si la gente actuaba a tiempo. ¿Estamos entendiendo? Pero la gente no entiende. O sea que también el 40 significa pues 40 años de tribulación, 40 años en un desierto, 40 días, 40 semanas, lo que sea.
pero está hablando de no algo positivo. Estamos entendiendo, está hablando de algo que no es positivo. Entonces tenemos que revisar. El número 4 habla de puertas dimensionales, que va a actuar algo espiritual, que puede venir un Shemitah nuevamente, ¿ve? Porque el 4 habla de puertas dimensionales, como decir, bueno, se van a mover los 4 mundos espirituales. Así es que tenemos que aprender a ver eso. Yo lo advertí y dije que cuando entró Satanás al huerto de Dios vino a cambiarlo todo, a hacer estragos, y que eso iba a pasar en Guatemala, en el mundo entero, porque iba a ser en el mundo, porque el año 2020 se celebraba en todo el universo, en todo el mundo. Así que tenemos que entender esas cosas. Génesis 41, 19. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas. Ahí está hablando de tiempo Shemitah, ¿ya ves? Iba a haber 7 años de tiempo Shemitah de mucha bonanza. Y quizá el pueblo de Egipto se merecía eso, ¿verdad? Porque iba pues como a subir a un hijo de Dios como era José, pues a darle un puesto relevante. Entonces eso agradaba a Dios, que estuvieran reconociendo a un hijo de Dios. Pero luego, pues venía algo, y si estaba, fíjese, pues, si estaba un hombre que no entendía los tiempos divinos, iba a causar más estragos que los que iban a pasar. Pero José iba a llegar a saber qué hacer con la sabiduría divina, para saber qué hacer en esos tiempos que iban a venir con problemas. Mire toda la gente en el mundo esperando que le dé el gobierno, esperando que lo ayude. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no tienen no las entienden. Y uno tiene que prepararse, tiene que guardar pues su dinero, no tiene que malgastar todo el dinero. Hay gente que da tristeza, mire, que de veras a mí me pone triste, porque cada vez que compra algo tiene que prestar dinero. ¿Y por qué, mis hermanos, si ahorraran más de la mitad de lo que gana, si fuera un poquito con precaución y con templanza para las cosas, tendría suficiente dinero? Supóngase una persona que ha ganado unos 8,000, 10,000 mensuales. ¿Por qué no ahorra un 20%? En tal tiempo podía comprarse un carro al contado y buen carro. No estar dando su dinero, pues pagando intereses y todo. Tenemos que aprender a vivir. Mis hermanos, a mí me afecta mucho cuando noto eso, que me oyen y no entienden. Gracias a Dios que algunas personas pues ya tenemos un ahorro para poder pues mantenernos en este tiempo. Pero es porque pues yo he advertido que no todos los tiempos son buenos. Y agradezco a la gente cuando yo le advertí que por favor pagara su casa, que cuando estaba de tiempo de bonanza, por eso precisamente que yo sé lo que puede pasar en un momento. Mire, gente la pagó y ahora tiene hasta alquilando casas, tiene cómo ganarse ese dinero de los alquileres, no pasó problemas, no tuvo hambre, gracias a Dios, porque ellos advirtieron eso. Génesis 41, 19. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Sí. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. O sea que se iban a comer toda la economía de ese país. Se iban a comer toda la abundancia. ¿Y por qué lo iban a hacer? Porque la gente no tuvo precaución para ser una persona que ahorrara, que guardara. Entonces, por eso yo bendigo a Dios, porque este pues, faraón tuvo el gran acierto de poner un hombre sabio, de poner un hombre entendido que gobernara Egipto, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar un gerente en una empresa que sea un hombre sabio, entendido. No, aquí buscan al extremo que ciertas personas en Estados Unidos, cuando contratan personas, lo dijeron ahí, me salió en un programa, que dice que las hojas que contratan, dice que tiene que declarar la persona que es homosexual, si no, no la aceptan, ¿ya? Mire hasta dónde hemos llegado. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Que la gente pues no advirtió todo lo que podía pasar si él decidía por una situación contraria a lo que Dios quería. Entonces, hasta cuando votemos, hasta cuando se vote aquí, tenemos que advertir eso. ¿Cómo es la moral de esa persona? ¿Cómo es él? Que no nos dejemos apasionar por un partido, sino que tenemos una libertad de pensar en esa persona. Que porque es católico, a mí no me importa, pero si tiene moral, si tiene principios y valores, voy a votar por esa persona
sin importarme la religión que tenga, porque hay gente que no es cristiana, pero tiene mejores principios y valores, a mí me consta. Yo nací en una casa así de gente religiosa, se puede decir, pero mis abuelos eran gente de mucha moral, con muchos principios, me enseñaron a mí a ser una mujer con moral, que no me quedara con nada de nadie, que fuera respetuosa con las personas mayores que yo, les hablara con respeto. Estamos entendiendo, muchos me enseñaron a ser una mujer, y toda mi familia es así. Yo le he hablado a gente que conoce a mi familia y me dice, ¿cómo es fulano de tal? Es muy cortés, muy educado, porque nos enseñaron eso. Entonces, mis hermanos, a mí no me importa que si mi abuelo fue católico ni nada, sino que la moral que me mostró. Mi abuela era una mujer que buscaba mucho a Dios, y yo me iba con ella siempre porque ella le amaba a Dios, ¿eh? Cuando ella me llamó la atención algo porque yo había hecho, me dijo, mija, sabes que Dios todo lo mira, y Dios siempre ve lo que uno hace, ¿no? Ella no me maltrataba, sino que me dijo que todo lo que uno hacía, Dios lo miraba. Así es que yo bendigo a Dios por esos abuelos que tuve tan increíbles, y lo digo porque yo viví con ellos. De 0 a los 6 años creo que estuve con ellos desde los 3 en adelante. Así es que vote usted por gente que tenga moral, principios y valores, ¿no? Génesis 41, 21. Y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocían que hubiesen entrado, porque la apariencia de las Fíjate, placas... pues, entonces, quiere decir que la pobreza iba a entrar a la genética de la gente. Por eso es que esa gente ya adquirió una mentalidad de pobreza. Mis hermanos, igual que en la conquista, la gente adquirió una mentalidad de que todo me lo tienen que dar, que me tiene que dar el gobierno, eso que me tiene, mire, porque entra en las entrañas esa genética de pobreza, de necesidad. Entonces tenemos que romper con eso, como hizo Chile, que la que estaba de presidente en ese tiempo no permitió ayuda cuando hubo allá un problemas muy serios. Hubo pues terremotos. Dijo que no, porque tenía que levantarse Chile por sus propios medios, porque si no iban a estar dando un mensaje al mundo de que eran gente necesitada, gente pobre, gente incapaz, mire. Y eso tenemos que hacer en Guatemala, pero ¿cómo les cambio la mentalidad a tanta gente? Porque la apariencia de las vacas era aún mala como al principio. Sí. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, Sí. llenas y hermosas. Y que otras 7 O sea, que espigas... en una palabra estaba hablándole a Dios a José, al faraón, que iba a haber una abundancia, tanto en el trigo como en toda la abundancia, porque vacas flacas habla de una abundancia en ese lugar, pero que iban a venir, si no tenían prudencia, si no hacían nada para ahorrar, entonces iban a venir 7 años de vacas flacas, donde iba a haber mucha pobreza, que se iba a terminar con toda la bonanza que habían tenido, ¿no? Y eso pasa, mis hermanos, cuando usted no guarda dinero, cuando usted no ahorra, cuando tiene problemas, entonces viene una situación así y se pone una nación pobre. Lo que pasó en muchos países europeos, que ellos se malgastan el dinero cada año, se van a lugares caros, porque a la gente le gusta la apariencia. A mí la apariencia me viene del norte, como decimos, ¿verdad? Sino que a mí no me gusta aparentar lo que no tengo. Entonces viene la gente y quiere que si el vecino se fue a no sé qué país, amén el ir, que si fulano, y llegan a viejos y no tienen pero nada, mis hermanos. Tienen que depender de que los hijos lo ayuden. Y a veces los hijos se vuelven abusivos cuando ayudan a los padres. Los quieren someter a su voluntad, quieren que, mire mamá, si usted no hace lo que yo digo, entonces no le ayudo. No se vaya a salir de la casa, aquí se está encerrada. Mire cómo le hablan los hijos y eso no es correcto. Espiritualmente es incorrecto que usted hagamos eso y que lo permitamos como padres. Tenemos que aprender a ser personas que ahorremos para atender en tiempos de... Eso es lo que le estaba hablando Dios al faraón, ¿ya ves? Que ahorrara, que tuviera que tomar precaución rápido en esos 7 años de bonanza. Y la gente le llega el dinero bastante así, y lo que hace es malgastarlo, ¿no? Malgastar el dinero en cosas que no debe, en vez de apurarse a ahorrar todo ese dinero y pagar al banco, para que el banco pues les libere esa casa, ese negocio, lo que sea. Mis hermanos, yo entré a una empresa, fíjate, así, cuando yo empecé, pues, cuando ya me dieron puestos muy altos. ¿Y sabe qué fue lo primero que hice? Revisar cómo estaba, pues, teníamos préstamos en el banco, y vi que teníamos un préstamo, y revisé las cuentas por cobrar, y vi que había demasiada, pues, cuenta por cobrar, que no es como que había ya mucha cosa que no se podía cobrar. Mire, yo hice algo ahí,
para poder cobrar todo eso y ir a pagar al banco, porque nos íbamos a ahorrar intereses. Pero la gente sigue con lo normal, ¿ves? Ya veo, tenemos que aprender, mis hermanos, a ser hasta buenos asesores financieros cuando somos auditores, para que tengamos pues ese prestigio de que hicimos algo por esa empresa que nos contrató. 23. Y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las espigas hermosas. O sea que en una palabra que la pobreza iba a devorar la riqueza. Y eso es lo que ha pasado en todos los países en estos tiempos de que hubo pues problemas económicos. Devoraron hasta lo que tenía la gente, tuvieron que vender casas, tuvieron que vender, mis hermanos, pero ¿qué pasa? Yo no tuve que vender nada, gracias a Dios mío. Además, yo no malgasto el dinero en comida, sino que malgasto el dinero en lo que sí es útil. Pues claro, a veces invito a la gente a almorzar y todo, pero no lo hago como una cosa que todo comiendo en hoteles, comiendo en restaurantes, sino hacer en mi casa pues la comida, ¿no? Sí. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. Fíjate que son 7 años, porque ese se llama Shemitah. Maite, te voy a 7 años de mucha bendición para ver, pero si Dios mira en el impasse de los 7 años, que yo empiezo a malgastar el dinero con lujos que no debo, en lujos que no debo tener todavía, porque voy a tener lujos cuando tenga una casa pagada, cuando tenga todo en orden, pues me puedo dar el lujo de ir a Europa, pues a países así, ¿ve? Pero tenemos que salir de las deudas, porque el que debe es esclavo del que le presta. Mis hermanos, espero que, no sé si cuánto tiempo llevo. Sí, entonces mis hermanos, vamos a terminar nada más esto que estamos viendo, y yo quisiera seguir con este tema porque es sumamente interesante. Muchas cosas que la gente tiene que entender. Está pues el ejemplo de Jonás, el tiempo de Josué, estamos viendo el tiempo de Jueces, todo tiene que ver con Shemitah. Toda la Biblia, si usted busca, tiene que ver con 7 tiempos, 7 años, 7 meses, 7 semanas. Todo tiene que ver, hasta las 70 semanas de Daniel, tiene que ver que hay algo escondido. Hay un tesoro escondido ahí que tenemos que discernir. ¿Por qué el pueblo de Dios, pues la tribu de Judá estuvo 70 años en el exilio? Porque 70 es lo mismo, el mismo significado que Sod. El misterio de Dios, el secreto, es el misterio del Shemitah, ¿no? que tenemos que discernirlo. Entonces en esos 70 años que ellos tuvieron, mis hermanos, estaba hablando de algo que tenemos que entender. ¿Qué razón hubo para que estuviera esa gente cautiva? ¿Qué razón? Pero se va a descifrar con la sabiduría divina. Entonces 70 habla de misterio. Las 70 semanas de Daniel, que hay un misterio. Si no se descifra, se van a cumplir y va a venir algo serio. Se va a dar un Shemitah tremendo. Génesis 41:27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Sí, todo es 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Fíjate que no sé si él contrató a alguien para que lo descifrara primero, pero no lo puede descifrar una persona que no tiene la sabiduría divina, porque el sueño es divino, el sueño viene de Dios. Cuando un sueño viene de Dios, tenemos que tener gente que sea sabia, entendida, para que nos diga, como que pueda descifrar. Yo cuando leí la historia pues de José y todo eso, entendí porque ya habían aprendido un poco de hebreo y todo, que era abundancia cuando era gordo, ¿no? Esa espiga que crecía hasta varias en una sola, era una abundancia increíble. Entonces me estaba hablando el Señor: mira, cuando tengas abundancia, Maite, tienes que ahorrar. Tienes que ahorrar todo lo que puedas, porque puede venir después un tiempo, porque si no lo haces, te van a mandar un tiempo de escasez y vas a verte a palitos, vas a estar ahí como con inquietud, con estrés,
Y no hay necesidad de eso. 29 aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos se irán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, Así es. y el hambre consumirá la tierra. Exactamente, a veces. Y aquí está pasando eso. Mis hermanos, mire, la gente no entendió lo que estaba pasando. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó después? Vinieron huracanes a terminar con todo. Así pasa. No, la gente no tuvo precaución, no tuvo pues obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó entonces? Vienen huracanes como para terminar de llevarse lo que quedó. Estamos viviendo en el tiempo de Joel, ¿no? Que lo que no hizo uno siguió haciendo lo demás. Entonces tenemos que aprender todo eso porque se habla de 7 tiempos, 7 años. Eso se llama año Shemitah. Y es una advertencia de Dios todo lo que está pasando, aunque sea abundancia. Cuando tengamos mucha abundancia, no sé, Dios nos está hablando, bueno Maite, tienes abundancia, paga lo que debes ya. Porque después viene un tiempo diferente y vas a estar en paz, feliz. Sin una deuda, mira, tranquilo, lo que va entrando a tu vida, pues se va a alcanzar para comer bien, para vivir bien, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a orar. Yo bendigo a Dios por esa enseñanza y espero que esté atento a las, también se le llama jubileo, cuando viene un jubileo en vez de venir una crisis, ¿verdad? Porque viene un jubileo, viene la crisis. Y el jubileo viene en tiempos maravillosos. Entonces, Señor, yo te doy gracias por esta enseñanza y te ruego, Padre, que nos des la sabiduría para haberlo entendido, la inteligencia. Y yo te quiero agradecer en lo personal que desde que era muy joven yo puse en mi corazón eso de ahorrar. Quizá la gente pensaba, yo siempre me he vestido bien, gracias a Dios, no era que fuera tacaña, sino que me vestía bien. Tuve la bendición de que las empresas me pagaban todos los viajes. Miren, me pagaban todo porque estaba obedeciendo la palabra de Dios sin conocerla. Entonces, gracias a Dios, pues yo tuve en mi corazón hacer todo eso y eso me ha permitido a mí vivir una vida sin problemas. Así es que, Padre, te quiero agradecer porque tuve en mi corazón obedecerte, y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le está hablando hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Vamos a compartir, mis hermanos, la cena del Señor y hágalo con la sabiduría divina. El pan representa el cuerpo de Cristo, el pan vivo que desciende del cielo. Entonces usted participe del pan pensando que ahí fue castigado todo lo que usted era, todo lo que usted tenía de malo. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús y que por su llaga fuimos sanados. Yo le pido a nuestro amado Padre que hoy sane el alma de una persona que yo he estado orando por ella, que la sane en el nombre de Jesús, que sane el alma también de su esposa para que todo esté bien en esa pareja. En el nombre de Cristo lo pido con toda mi alma. Mando mis mejores intenciones a esa pareja con todo mi amor para que estén muy bien. En el nombre de Jesús, porque necesitamos la liberación del alma. Que seamos liberadas de aquellas cosas que nos pueden interrumpir a la felicidad en nuestro hogar. Te damos gracias, Señor Jesús, y te pido, Padre, que también bendigas el vino, porque la sangre de Jesucristo, que es el ADN divino, como igual que la palabra es el ADN. Yo te pido, Padre, que esa palabra que salió de mi boca sea un ADN que haya llegado a nuestras entrañas. Gracias, amado Rey. Amén. Vamos a participar del pan, mis hermanos. Dice que mucha gente se cree que padece de problemas de gluten. Ajá, porque dice que hubo un rompimiento, aunque no sea que el papá esté en su casa, pero hay un rompimiento en la pareja, como que están contrarios ahí. Entonces vamos a pedirle a Dios que hoy haya unión en ese hogar, que Dios una esos hogares, que los llene de tanto amor, que mande ángeles de la misericordia para que los llene de compasión y misericordia, y que se ame uno con el otro. Le pido a Dios y que sus hijos amen a los padres para que se cumpla lo que dice la Malaquías. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor Jesús. Yo le voy a dar al pan, porque eso es lo que para romper con esa herencia de problemas de gluten, ¿verdad? Que la gente no puede comer pan, ni trigo, ni nada, porque se pone malo. Entonces yo bendigo a Dios por ese conocimiento y le ruego a usted que comparta el pan vivo que desciende del cielo. Gracias, amado Rey. Amén.
Vamos a compartir la sangre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, que esta es la sangre de Cristo. Padre, yo te ruego de rodillas en mi corazón que cambies el ADN de toda mi familia, que sea tu naturaleza divina la que opere en ellos, en todo, en mis nietos, en mis hijas, en mi yerno. Te ruego, Señor, que hagas algo especial este día en esas vidas, que alcance a mis nietos, a mis hijas y a mi yerno, Señor, y al yerno que voy a tener de parte de Lucía también. Te doy las gracias, Padre. Yo sé que tú lo cumples y te pido que a cada persona que me escuchó, que este ADN llegue a su alma y a su corazón y a sus entrañas para que haya un cambio definitivo de la naturaleza divina. Gracias, amado Rey. Amén. Espero, mis hermanos, que el tema haya sido bastante claro, podido expresarme muy claro, para que usted aprenda, mis hermanos, cosas tan lindas. Y quiero que no esté preocupado, que todavía es una advertencia para usted, que enseñe a sus hijos a ser personas que ahorren. Y si usted todavía pues tiene algún trabajo, alguna cosa que está haciendo, que ahorre. Porque mire, cuando usted se dé cuenta, poco a poco va a llegar a tener un dinero que ni siquiera se imagina. Cuando vaya al banco y pasen años, se va a dar cuenta de todo lo que usted pudo ahorrar. Que Dios les bendiga y esperamos que la paz de Dios reine en Guatemala y en todo el mundo. Le pido a Dios que su misericordia se extienda sobre toda la tierra y que ponga Shalom Ubrajá en todo el mundo, especialmente en nuestra amada y bella Guatemala, quien amo porque es donde yo nací. Le pido a Dios con toda mi alma y a Barcelona y a España, porque ahí nacieron mis nietos. Y yo bendigo a Dios con todo mi corazón. Ahí está mi yerno y mis hijas. Gracias, Señor amado. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.